Bueno, esta mañana en la Corte Internacional de La Haya fue el turno de Bolivia, el alegato de Bolivia, y vamos a conversarlo, a comentarlo hoy con Carlos Portales. Él es investigador de la Flaxo, exdirector general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, también ha sido embajador de Chile en Estados Unidos, en Ginebra y en la OEA. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Primera reacción así, ¿qué le pareció el alegato de Bolivia? Interesante, más efectista que sólido. Más efectista que sólido. A ver si podemos explayarnos un poquito en ese concepto. Bueno, yo creo que dio un conjunto muy grande de antecedentes, pero en definitiva creo que no logró resolver el gran problema de la posición de Bolivia, que es decir esto no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, que es el tratado que rige todas nuestras relaciones con Bolivia, sí. Y por otro lado pretender que Chile tiene una obligación de negociar. Bueno, pero usted me dice efectista. ¿Qué frases o qué parte del alegato le dieron a usted esa impresión? Bueno, primero la presentación del presidente Rodríguez Belcé al comienzo, que fue dura, tuvo palabras como ocupación, palabras duras, y enseguida el intento de demostrar la diferencia completa entre lo que está pidiendo Bolivia y el tratado del año 4. Yo diría que Bolivia, primero, tuvo una posición minimalista frente a la Corte. El tratado del año 4 no se toca, y aún fue más minimalista en lo que escuchamos hoy que en el texto escrito que presentó. Y esto contrasta con la posición del gobierno, que es mucho más vocal y que pide, dice que el tratado del año 4 casi no existe o no existe, hay que revisarlo. Se habla de las canciones estas que hablan de cobija, de calama, etcétera, etcétera. Hay una completa falta de sintonía entre estos dos puntos de vista. Carlos Portales, ¿hay un estilo, una manera en el alegato de Bolivia, por el lenguaje, por el tono usado, en fin, que algunos analistas lo han calificado como más entretenido, más atractivo, en comparación al de Chile, que tiene un estilo más serio, más reposado, en fin? ¿Coincide con eso? ¿Y qué importancia tiene eso ante una corte? Bueno, puede ser que sea más entretenido, yo lo encontré entretenido, pero el punto es que están ante una corte y ellos tienen que convencer en derecho, conceptualmente de lo que están diciendo. A mí me llamó la atención la última intervención del jurista iraní Payam Akayán. Él dijo en síntesis que Chile había planteado una serie de falsedades o equívocos, y él mencionó 8, o por lo... Bolivia dice, no pide que se revise el tratado del año 4. Entonces diríamos, el tratado tiene plena validez para Bolivia, no está muerto, como dijo el presidente Evo Morales. Muy bien. Segundo, dice, Bolivia no pide que se deje sin efecto, entonces debe continuar rigiendo las relaciones entre Chile y Bolivia. Magnífico, diría yo. Tercero, dice que Bolivia no ha planteado un diferendo territorial, o sea, están vigentes los límites del tratado del año 4. Entonces, ¿cuál es el objeto de la obligación de negociar? Supongo que no será algo distinto de obtener territorio. Dice, Bolivia no pide cambio de frontera, lo dijo. Entonces, estamos de acuerdo. ¿Cuál es entonces el objeto de esa obligación de negociar? Después dijo una frase que habría que corroborarlas mirando el video, pero a mí me parecieron muy interesantes. No corresponde a la Corte indicar una solución. Esta debe ser determinada por las partes, pero las partes son dos, Chile y Bolivia, no basta lo que diga Bolivia. Pero esa es la posición de Bolivia, eran sus resúmenes. Después dice, Bolivia no aspira a que la Corte indique alguna modalidad específica, y mencionó el 4, un corredor, un enclave, una zona especial, o alguna fórmula creativa. Entonces, ¿cómo satisfacer una obligación de negociar sin territorios? Llegamos a la conclusión de que no es posible, y por lo tanto, si están pidiendo algunos territorios o alterar los límites, están
van a afectar al final el tratado del año 4. Ahora, pero Carlos Portales, lo que Bolivia pide es una salida al mar, ¿no es cierto? Soberana. Soberana. Para en la ficción, si eso ocurriese, ¿eso alteraría los límites? Por supuesto. Y entonces lo que dice ahí no tiene pie ni cabeza. Exactamente, pero lo que ellos buscan es que al no haber referencia al año 4, no pueda interponerse la excepción que Chile plantea, porque si el año 48, fecha del Pacto de Bogotá, estaba vigente el tratado del año 4 y sigue vigente, entonces el tema está resuelto. Bueno, pero supongo, usted coincidirá conmigo, Carlos Portales, que no ha de ser tan, por alguna razón dirán eso, no son, bueno, perdonen la expresión, no son tontos, ¿no es cierto? No, ellos han tratado de levantar... ¿Qué cree usted justamente que con esas argumentaciones que parecieran no tener mucho sentido, cuál es el objetivo de eso? El objetivo de esas frases, de esas conclusiones, es decir, no entremos a examinar el tratado del año 4, sino lo que ellos dicen, obligaciones que surgen paralelas. Y el jurista iraní dijo que había nacido en Teherán y que en su país habían calles con distinto sentido y que los autos no chocaban. En algunas partes los autos chocan. En definitiva, que esta obligación emanaba de una serie de actos que Chile habría y ha realizado, y Chile y Bolivia. Pero aquí hay dos temas. Uno, el tema de qué se trata. Una cosa es un tratado, que es un acuerdo formal, que ha sido aprobado por los congresos y ratificado como el tratado del año 4, y otra cosa son la serie de actos que él señala, que son de muy distinto valor. Notas para iniciar procesos de negociación diplomática. Negociaciones diplomáticas que no culminaron porque no hubo acuerdo entre las partes. Declaraciones de autoridad y aún citó artículos académicos. Es decir, de todos estos hechos o estos actos, pretenden levantar una obligación de negociar. Sí. Y aquí viene la pregunta del juez Greenwood, claro, que a mi juicio es muy clave. La pregunta le dice, el juez le hace la siguiente a Bolivia. ¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano? Esa fue la pregunta entonces de Christopher Greenwood, que podría poner, digamos, no sé, cuestionar de manera importante los alegatos de Bolivia. ¿Qué tan importante es que haya hecho esa pregunta la Corte? Bueno, yo creo que el juez ha pedido una clarificación, porque una obligación no nace de una sucesión de hechos, vagamente de una sucesión de hechos, tiene que nacer de un hecho o de actos concretos emitidos por Chile y por Bolivia. Y entonces, si ellos dan una fecha o presentan algo, tendrán que responder. Bueno, se examinará a las circunstancias si procede, o se tratará de actos, si son previos al 48, actos que no estaban vigentes, o eso lo tendría que ver la Corte. Pero lo fundamental aquí es ver que Bolivia ha tratado de evitar esta referencia al tratado del año 4 para precisamente tratar de que la Corte vea el tema sin entrar en un tratado que existía el 4 y el 48. Estamos conversando con Carlos Portales, exdirector general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, especialista en estos temas, por supuesto, y estamos comentando lo que fue el alegato de Bolivia esta mañana. Respecto a esta pregunta que le hace la Corte, ¿no es cierto?, a la delegación boliviana, a los abogados bolivianos, tal vez ellos podrían tomar lo que fue la oferta de Pinochet, esto de Charaña, que cuando le ofrece una franja soberana a cambio de territorio equivalente, algo que al final no se concluyó. ¿Podrían tomar, por ejemplo, ese hecho como respuesta a esto que le pregunta la Corte? Bueno, no sé si lo podrán tomar, pero
pueden tomar cualquiera de los puntos. Pero ese es el más... Sí, pero se trata ciertamente de un proceso de negociación abierto por un acuerdo entre los dos países, el Acta de Charaña, pero también es cierto que ese acuerdo fue desechado finalmente por Bolivia por una nota diplomática y con una ruptura de relaciones diplomáticas, y se basó en que Bolivia no aceptaba la compensación territorial, claro, que era parte del acuerdo. Pero el hecho de que el gobierno chileno le diga, yo te ofrezco una franja soberana al mar, a cambio de nada, pero la frase... No, pero Chile no ofreció una franja así nomás. Lo que ofreció fue eso en un contexto de una negociación que claro, tenía una contraparte, que era sí, la compensación, y esa compensación Bolivia dijo que no. Entonces porque Chile negoció con Bolivia en esa oportunidad. Metió Perú y todo lo demás, sí. Sí. Y Bolivia al final la razón que dio ni siquiera fue la objeción peruana o la falta de acuerdo con Perú, sino que fue que no quería dar una compensación territorial, que era una de las condiciones de esa negociación. Entonces, esa aunque sea a cambio de eso, esa frase no tiene el peso que tal vez Bolivia cree que eso puede no es tener. Un tratado, eso es claro, una oferta en un proceso de negociación. Yo creo que hay que ser muy preciso en lo que es un tratado y lo que son otros actos diplomáticos o de negociación. Ahora, usted dice que el escenario más probable es que la Corte se declare competente, pero después de escuchar los argumentos de fondo. No sabría, no quiero ser pitonizo, porque vamos a saberlo a fin de año, pero creo que los argumentos chilenos para que la Corte acoja la excepción de incompetencia son muy fuertes, porque al final yo creo que del alegato boliviano no queda claro que exista ni un mínimo de obligación que haya pasado sobre el tratado del año 4. Estos caminos paralelos sí, no son tan paralelos, porque evidentemente cualquier obligación como la pretendida por Bolivia implicaría una modificación del tratado del año 4, que eso puede hacerse, pero requiere la voluntad de las dos partes. Claro, pero Carlos Portales, le insisto, usted dijo, la veo difícil que se declare inmediatamente incompetente. Es más posible que la Corte opte por decidir el problema de la incompetencia si encuentra que hay muchas vinculaciones con el fondo en la sentencia definitiva. Tal vez sería bueno sincerar todo esto para que si eso ocurre, la ciudadanía chilena no sienta que es una derrota y que Bolivia no sienta que eso es un gran triunfo. Yo creo eso. Me parece que evidentemente si la Corte decide... no es que haya triunfo ni derrota, hay una postergación de su decisión de fondo, claro, que de su decisión si es o no competente. Pero creo que de los alegatos de ayer y hoy han reforzado esta idea de que la excepción de incompetencia parece como muy sólida, pero evidentemente la Corte puede estimarlo de otra manera. Lo importante, creo yo, es que estos 2 días han mostrado un Chile muy a fondo, con ideas muy claras, con nociones jurídicas muy precisas, y en cambio Bolivia ha, creo yo, tratado de generar nociones que son mucho menos definidas y, en definitiva, cuando vamos al campo de los hechos, no ha logrado hacer las distinciones que ha pretendido el equipo boliviano. Ahora, también llama la atención algunas informaciones que dicen que fuentes del equipo jurídico de Chile confirman que el tema de justamente lo que yo le hablaba, el acta de Charaña, preocupa a la Cancillería chilena, que podría ser uno de los puntos más fuertes que tiene Bolivia. Lo estoy leyendo justamente mire, por ejemplo, ahí tiene: equipo chileno admite inquietud por mención a negociación de Pinochet. Diálogos con el general Hugo Banzer incluyeron otorgar a Bolivia un corredor soberano al mar. Lo publica La Tercera Online y según son fuentes dentro... Bueno, no conozco las fuentes, no he hablado, pero a ver, yo creo que hay ciertos hechos que son de público conocimiento. No es algo nuevo lo que sucedió en Charaña. Y tampoco es algo nuevo que el proceso de Charaña culminó con un desacuerdo desahuciado por Bolivia. Por lo tanto... estamos de acuerdo. Pero es que no se puede
fundar una obligación en una parte de un proceso negociador. Por algo los tratados, que son los acuerdos internacionales más formales y los tratados de límite, requieren no estar escritos, estar firmados, claro, estar ratificados y puestos en vigor. Entonces, no es ofrecer algo, no es una obligación en un proceso de negociación, es parte del proceso negociador. No, sí, estamos de acuerdo y todos coincidimos en eso. Lo que pasa es que a veces hay ciertos aspectos, detalles, ¿no? Que si bien estamos seguros que no tienen solidez, argumentos con solidez, pueden ser usados por la contraparte con cierto, que al menos llamen la atención. Bueno, no, por supuesto, si la otra parte tiene gente inteligente y tiene que afirmarse en aquellos elementos que sean más, que aparezcan más favorables a su posición. Lo que yo estoy diciendo es que no basta con eso, que eso no es suficiente para generar una obligación internacional y es muy distinto a un tratado. Entonces ahí hay una distinción y esto tiene que ver con un tema básico del derecho y del derecho de los tratados, que es el valor de la fuente y qué es lo que constituye consentimiento en el derecho internacional. Reitero, estamos conversando con el ex director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Portales. Ahora, la actitud del presidente Evo Morales es muy, bueno, uno podría decir lógico, si no es él el que dice que está todo bien, pero un poco así de triunfalista, ¿eh? Ya el hecho, él considera que ya el hecho que estén en la Corte significa un triunfo para Bolivia. También él habla del hecho de que Bolivia tiene gran apoyo internacional. ¿Usted ve algo así en eso? Bueno, yo creo primero no es la primera vez que Bolivia está en un organismo internacional. Ya estuvo en la Sociedad de Naciones y la Sociedad de Naciones dijo que era incompetente para ver la revisión del Tratado del año 4. Es decir, por lo menos tenemos otra instancia del nivel similar a la Corte Internacional de Justicia, que fue la Sociedad de las Naciones, que se pronunció y desechó la solicitud boliviana. De manera que no es la primera, es la segunda. Por cierto que el presidente de Bolivia y las decisiones que ellos han tomado los llevan a tener una actitud optimista. Obviamente su equipo ha podido no solo presentar la demanda, sino que también contestar nuestra excepción preliminar y ha tenido el espacio y eso es razonable, es la manera en que actúan los organismos internacionales y los tribunales internacionales. Yo creo que eso es parte del proceso. Lo que creo es importante es mirar todo esto, y eso creo que vale para ambas partes, que los dos países siguen existiendo y van a seguir existiendo uno al lado del otro, de manera que por mucha convicción que uno tenga en estos puntos de vista, conviene no exacerbar las pasiones en este tipo de asuntos. El otro día un especialista en estos temas me comentaba también que hay muchos conflictos no resueltos, digamos, en América Latina y en el mundo, que se sigue negociando y que eso no impide que la vida continúe, que las relaciones continúen entre los países, como tratando de desdramatizar tal vez un poco de que haya ciertos asuntos pendientes, que Chile tenga este asunto pendiente, o que Bolivia crea que Chile tiene este asunto pendiente con ellos. Bueno, ciertamente las relaciones entre los seres humanos, las relaciones entre Estados, están sujetas a diferencias. Y justamente la característica del mundo contemporáneo, y en particular después de la Sociedad de las Naciones Unidas, es que debemos enfatizar los medios pacíficos siempre que sean conducentes a un determinado fin. Y por lo tanto el continuar con la diplomacia, el fomentar las mejores relaciones entre los países, es un método que tendremos que seguir ejerciendo. Pero hay temas pendientes entre países. Bueno, estamos viendo una reclamación, por ejemplo, de Guyana con Venezuela, y ahora había un cierto movimiento en eso. Hay varios otros casos en la Corte, de Nicaragua con Colombia, de Nicaragua con Costa Rica,
etcétera, etcétera. Es decir, bueno, Argentina mantiene una diferencia muy fuerte con el Reino Unido por el asunto de las Islas Malvinas. En nuestra región hay un sinnúmero de casos que todos esperamos que puedan conducirse por medio de negociación y que pueda avanzarse en ello. Pero ciertamente que hay que convivir con esos casos y tratar de minimizarlos, pero eso no es óbice para que sigan las relaciones entre los países y puedan darse relaciones de colaboración. Carlos Portales, ahora muchos ciudadanos, ciudadanas chilenas decir, bueno, ¿y cuántos plata estamos gastando en todo esto, ¿no? Y que puede demorar años además. Bueno, y como dijo alguien, bueno, en todo caso es menos plata que un F-16. Así es. La diplomacia es mucho más barata que otros medios. Y además esto no implica que Chile no deba estar dispuesto a continuar con su colaboración en materia de acceso al mar no soberano con Bolivia. Es evidente que las facilidades portuarias otorgadas por Chile y de tránsito son grandes, pero también es evidente que Bolivia está creciendo muy aceleradamente económicamente, y por lo tanto las necesidades de Bolivia van a crecer, y por lo tanto Chile debe prepararse también para trabajar en mejorar infraestructura. Y además, incluso lo hemos visto estos días en muchos reportajes de radio y de televisión, bueno, nuestras grandes ciudades del norte viven en buena parte del comercio y de la vinculación con Bolivia. Es decir, es una situación que merece atención por las dos partes y favorece a las dos partes. Ahí donde puede llegar entonces, tal vez calzar esto de que alguien habla de tal vez pensar en que Chile pueda otorgar, entre comillas, una concesión portuaria más generosa, en el sentido de lo que está diciendo usted, Carlos. Chile ha estado dispuesto. Bolivia pidió la habilitación del puerto de Iquique, que significaría darle el mismo estatus que tiene algunos depósitos en Arica y en Antofagasta. Chile aceptó eso, Chile tiene los depósitos ahí, y Bolivia, por razones de cómo se ha ido desarrollando el resto de las relaciones, no ha solicitado, no ha concretado esa oferta chilena. No digo que eso se resuelva el problema, no pretendo, pero es una oferta generosa de Chile que está ahí y que está pendiente. Bolivia podría tomarla y mejorar sus posibilidades de intercambio a través del mar. Carlos, ¿hay otros casos en el mundo que se dé esto de una salida, de darle el puerto pero sin soberanía? Bueno, yo diría que lo que hay en el mundo es una cantidad grande de países sin litoral. Y ciertamente Bolivia está a la cabeza de los países de las facilidades que tienen los países sin litoral. El otro día me comentaba el canciller Muñoz que había estado con el ministro de Relaciones de otro país, no lo voy a mencionar para no comprometer, pero que había quedado país sin litoral, que había quedado sorprendido de las facilidades que Chile le otorgaba a Bolivia. Es decir, esta situación de mediterraneidad no es exclusiva, primero no es exclusiva de Bolivia, también la tiene el Paraguay, y no es exclusiva en esta región, sino que lo hay en África, lo hay en Asia y lo hay, por cierto, en Europa. En Asia... Bueno, Nepal, Mongolia, Kazajstán, todas las repúblicas exsoviéticas, son todos países sin litoral. Es decir, es una situación de muchos países. En el África hay varios, bueno, y en Europa está nada menos que Suiza, uno de los países más ricos del mundo. Ahora, si uno se pone a pensar, el otro día conversábamos socialmente, ¿y cómo sería en la ficción si le diera, si existiera un puerto para Bolivia con soberanía? Ponerlo en práctica, eso es muy complicado, ¿no? Pensar en el impacto ambiental que habría que tener en cuenta, la constitucionalidad, en fin, la burocracia que eso significaría. No es llegar y darle además, digo, los efectos prácticos. Bueno, que todo el mundo piensa que, bueno, ¿qué cuesta? Dele una salida al mar. Bueno, no es un tema fácil, claro. Ciertamente no es un tema fácil. Yo creo que hay un futuro
próximo de trabajar en conjunto en mejorar las condiciones de interrelación entre los dos países. Creo que Bolivia es un país que está creciendo. Tenemos el famoso corredor bioceánico entre Santos y Arica, Santos y Antofagasta, y ciertamente la parte que falta es boliviana. Es decir, hay muchas cosas que no han hecho ellos. No solo hay problemas de parte de Chile. Creo que sí, este país podría mejorar en su disposición de todos los ciudadanos, de las burocracias, a colaborar en estas cosas, y creo que hay que buscar fórmulas de respeto mutuo. Por último, la última pregunta, Carlos Portales, ¿cuál cree usted que va a ser la argumentación principal mañana en la respuesta de Chile? Bueno, supongo que irá a volver al tema de cómo la argumentación de Bolivia no ha despejado el tema del Tratado del año 4 y por lo tanto están en pleno vigor la excepción chilena de incompetencia de la Corte, que no quiere decir falta de respeto a la Corte, quiere decir que Chile no ha dado su consentimiento para que ese tema vaya a la Corte tal como está en el Pacto de Bogotá, en pleno respeto a la Corte, que es la que decide sobre su propia competencia. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Portales, por compartir con nosotros estas reflexiones. Hasta la próxima, que le vaya muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima. Vamos a comerciales.